Antes de comenzar este episodio, quiero contarte que el próximo 23 de febrero estaré iniciando, por segunda vez este año, el curso de entrenamiento online que he titulado Visión e Intención 2021. Es un programa especialmente diseñado para definir los objetivos y el plan de acción que te guíen y motiven a tener un 2021 extraordinario. Son 6 sesiones de 1 hora y media, martes y jueves a partir del 23 de febrero, de 6 p.m. a 7:30 p.m. hora Bogotá, donde nos enfocaremos en buscar la claridad de tu visión e intención para el nuevo año y en desarrollar un sistema de pensamiento y funcionamiento óptimo para alcanzar tus objetivos. Si estás interesada o interesado en tener más información de este curso, escríbeme a info@pablojacobsen.com y te envío todos los detalles para que comiences el año inspirado con esta gran experiencia. Aún estás a tiempo de crear un 2021 extraordinario. El momento de lograrlo es ahora. Hola, me llamo Paula Muñoz, coach de bienestar integral. Lo que más me llamó la atención del programa Visión e Intención de Pablo Jacobsen fue la promesa de crear un sistema de funcionamiento óptimo basado en hábitos y en comportamientos que nos aseguren el logro de nuestros objetivos. Y me llevé muchísimo más que eso. Cada sesión abrió un espacio profundo de reflexión, de autoanálisis, para realmente mirar dónde estoy hoy, cómo estoy construyendo mi vida y qué es lo que quiero lograr en un futuro con claridad y en congruencia con mis valores y con mi propósito. Muchísimas gracias, Pablo, por este espacio de aprendizaje y de crecimiento. Nuestro invitado de hoy es el exfutbolista, preparador mental y especialista en coaching deportivo español, Imanol Ibarrondo. Fue jugador del equipo Rayo Vallecano, preside el Instituto de Coaching Deportivo INCOADE y fue el encargado de la preparación mental de la selección mexicana que dirigió el entrenador colombiano Juan Carlos Osorio durante el Campeonato Mundial de Rusia 2018. Actualmente es coach mental de la Real Sociedad, equipo de la Primera División de la Liga Española, y se dedica a acompañar a personas, equipos y organizaciones en sus procesos de autoconocimiento, aprendizaje y transformación. Es autor del libro titulado La primera vez que le pegué con la izquierda, el cual nos invita a vivir con compromiso y responsabilidad para tomar el control de nuestras vidas y expresar lo mejor de nosotros mismos. Al igual que yo, Imanol es un apasionado seguidor y promotor de la filosofía estoica. Es un hombre sencillo, reflexivo, perseverante y tiene una curiosidad insaciable que lo impulsa a aprender y descubrir la esencia de las cosas. También es un coach con una gran sensibilidad y capacidad para compartir su sabiduría, logrando una conexión profunda con las personas. Tiene un gran sentido del humor, disfruta de las cosas simples y significativas y tiene una habilidad extraordinaria para escuchar y enfocar su atención en el momento presente. Nuestro invitado de hoy es Imanol Ibarrondo, un entrenador mental al que sigo y admiro desde hace varios meses y por eso me llena de alegría poder compartir su historia de máximo desempeño. Hola Imanol, bienvenido a Máximo Desempeño, ¿cómo estás? Hola Pablo, buenas tardes. Vaya presentación, nunca me habían presentado tan bien, no sé, me conoces más que yo mismo, tengo la impresión. O sea que te felicito por asesores. Gracias, pues hice la tarea, hablé con varias personas que te conocen muy bien, hice una investigación profunda y me encanta conocerte muy bien para poder extraer lo mejor de ti en esta conversación. Estupendo, será un placer compartirla contigo, Pablo. Imanol, te quiero preguntar inicialmente, estamos atravesando una gran tormenta con una pandemia que afecta de muchas formas a casi toda la humanidad. ¿Cómo se maneja a nivel mental esta circunstancia y qué principios se pueden aplicar para adaptarnos mejor? Buena pregunta para empezar, ¿no, Pablo? Pues la verdad es que es la pregunta del millón, ¿no? A ver, sin ánimo de parecer frívolo, superficial, insensible, etcétera, ¿no? Sabiendo que hay muchísima gente sufriendo, pasándolo mal, no solo ya por el tema sanitario y de salud, sino también por las complicaciones económicas, de pérdidas de empleo, etcétera, que se está sufriendo a nivel mundial, ¿no? Y si en España está siendo duro y difícil, pues puedo imaginar que en Colombia no estará siendo mejor, ¿no? Incluso posiblemente pues se iba con más intensidad. Y siendo esto así,
pues se trata de decidir pues, qué vamos a hacer con algo que nos ha tocado y que no podemos evitar ni podemos elegir, que ya está aquí, ¿no? Ya que tenemos la pandemia, habría que decir, ya que está aquí la pandemia, solo nos queda decidir cómo vamos a afrontarla, ¿no? Y eso es una decisión, en realidad, ¿no? No es fácil porque no estamos preparados para eso y la tendencia natural del ser humano, pues, es pelearse con la vida, ¿no? Qué injusto. Y porque a mí la culpa es de los políticos y del tiempo y de esto y lo otro, ¿no? Buscar culpables, buscar excusas, buscar justificaciones, quejarnos, lamentarnos, bueno, pues son las reacciones normales, naturales, ¿no? Pero que nos ayudan poco, la verdad. Nos ayudan poco o nada, ¿no? Incluso yo creo que nos generan una posición de impotencia, diría, ¿no? De victimismo, ¿no? Que es realmente un estado muy lamentable, ¿no? Porque cuando eres víctima está bien porque por una parte eres inocente y eso está bien, a todos nos gusta, ¿no? No ser inocentes, pero por otra parte esa inocencia te genera impotencia, ¿no? Eres impotente en tu propia vida, lo cual es una puñeta, ¿no? Resulta que no puedes hacer nada y son las circunstancias externas las que determinan tu estado de ánimo. Entonces yo creo que ahí es donde toca poder elegir, ¿no? Tomar una decisión, ¿no? ¿Quién voy a ser yo en esta situación? ¿Cómo voy a afrontar este reto? ¿A qué me está desafiando la vida? ¿A qué me quiero atrever? ¿Qué necesito aprender de mí? ¿Qué necesito descubrir? Hacerse otras preguntas que te abran otro escenario de posibilidades, de respuestas y de acciones que te permitan, pues, ser lo mejor posible en esta situación que no puedes elegir. Tú eres un entrenador mental con mucha experiencia trabajando con personas, con líderes, con equipos. Y hay 3 cosas que los seres humanos podemos entrenar. Podemos entrenar nuestro cuerpo físico, seguramente sabemos cómo hacerlo, lo hemos hecho alguna vez. Podemos entrenar el oficio que realizamos, que para un jugador de fútbol sería la parte técnica, y podemos entrenar nuestra mente. Y de esas 3 cosas, quizás la que menos nos han enseñado es a manejar nuestra mente, a manejar nuestras emociones, la confianza en nosotros mismos, a enfocar la atención. ¿Cuál crees que es la importancia de un coach mental para un desempeño óptimo de las personas y equipos en momentos desafiantes como este? A ver, no quiero poner en valor mi trabajo, ni la figura del coach, ni nada, ¿no? Pero sí creo que es evidente la necesidad de trabajar un aspecto que es esencial, ¿no? Yo lo viví como deportista cuando era muy joven y me vi muy impotente y muy incapaz, simplemente porque no tenía ni las habilidades ni desarrollo las capacidades que necesitaba para poder afrontar situaciones de dificultad, de adversidad, de desafío, que es lo que la vida siempre nos regala, ¿no? Realmente la vida nos regala el aprendizaje envuelto en papeles que no parecen un regalo, pero que lo son, ¿no? Entonces, yo a veces suelo comentar un símil que es que la mente es como una huerta, ¿no? Es como una huerta en la que, de alguna forma, cuando tenemos tanto desconocimiento en nuestra mente que llegamos a la conclusión de que nosotros creemos que controlamos nuestra mente, cuando en realidad es exactamente impulsiva, dispersa, la que tiene el control sobre nosotros, ¿no? Pero claro, esa confusión nos hace creer que en ocasiones que acabamos, como nuestros pensamientos son nuestros, acabamos convirtiéndonos en lo que nuestros pensamientos nos dicen que somos. Y tener en cuenta que la mayor parte de nuestros pensamientos son basura. Realmente basura. Pensamientos inútiles, pensamientos negativos, pensamientos autodestructivos, pensamientos que son fruto de una mente que vive muy angustiada, muy preocupada, porque el objetivo de la mente es la supervivencia. Entonces siempre está preocupada, siempre está angustiada, siempre puede pasar algo. Easy. Es como si la vida fuera un francotirador, ¿no? Que está esperando ahí para hacernos daño en cualquier momento. Entonces, viviendo de esa manera, cuando en tu mente, que es como una huerta, como te decía, siembras pensamientos basura, lo normal es que lo que brote, lo que crezca, pues sea pues malestar, dolor, insatisfacción, sufrimiento, ¿no? Que es lo que recogemos habitualmente en nuestra vida, ¿no? Entonces yo creo que se trata de tomar conciencia de esto y empezar a... Es que realmente en una huerta, cuando tú no la trabajas conscientemente, cuando una huerta la dejas sin trabajar, lo que brota ahí son malas hierbas, zarzas, ¿no? De alguna forma no brota nada bueno. Entonces se trata de prestarle atención y empezar a sembrar aquellos pensamientos que luego broten, o sea, los pensamientos en realidad son semillas, ¿no? Aquellos pensamientos que hagan brotar los resultados que quieras alcanzar. Si quieres generar resultados de confianza, de seguridad, de serenidad, de felicidad, de alegría, de entusiasmo, tendrás que empezar a sembrar aquellas semillas que te generen este tipo de pensamientos, ¿no? Y yo creo que hay un entrenamiento por hacer.
y hay que tomar conciencia de que tenemos que tomar las riendas de nuestra mente, ¿no? Y empezar a dejar de pensar en automático y empezar a elegir qué tipos de pensamientos necesito para reprogramar mi mente. Es como poner las riendas, ¿no? Es decir, a ver, yo voy a elegir qué quiero pensar. No digo que sea sencillo ni que sea fácil, lo que digo es que es un entrenamiento. Y como todos, requiere atención, requiere trabajo, requiere perseverancia y requiere poco a poco darte cuenta de que lo puedes hacer. ¿Y con qué material jugamos? Con todo lo que te está pasando en tu vida. Me da igual lo que te pase. Me da igual que no estés jugando, que estés lesionado, que el equipo vaya mal, que tú no metas goles. No me importa lo que te pase, porque todo lo que te pasa es lo que te tiene que pasar. Y es ahí donde hacemos el entrenamiento, ¿no? Entonces yo creo que, respondiendo a tu pregunta, aunque me he alargado un poco, creo que tener personas que ayuden a otras personas a hacer este entrenamiento me parece necesario, cuando menos. Conveniente, posiblemente. Imprescindible, pues igual si me vengo un poco arriba te diría que también. Dicen que la mente en control es tu mayor aliada y la mente sin control es tu peor enemiga. Y me identifico con lo que nos decías al comienzo de esta última pregunta, porque creo que fui un deportista que hubiera podido llevar mi desempeño, sobre todo en el fútbol y en el tenis, un poquito más arriba si hubiera tenido esas habilidades mentales. Creo que tenía muchos temores y creo que eso es parte de lo que me impulsa hoy a querer aprender y a enfocarme en ese tema del entrenamiento mental, que es algo que me apasiona. La fortaleza mental se puede entender como esa capacidad de mantener un alto nivel de energía y rendimiento en momentos de máxima presión, incomodidad, miedos, distracciones e incluso en momentos de éxito. ¿Qué capacidades se deben desarrollar para ser más fuertes mentalmente? O sea, yo la fortaleza mental, por simplificarla mucho, ¿no? Ya sé que es una simplificación excesiva, pero creo que para que todo el mundo lo pueda entender. Yo creo que la mente son pensamientos y emociones. Podríamos reducirlo. Es la mente, pensamientos y emociones, básicamente, ¿no? Entonces, la fortaleza mental, tú comentabas antes de la filosofía estoica, ¿no? Pues Epicteto nos diría que solo hay 3 cosas que dependen de ti. Y las 3 dependen de la mente. Quiero decir, la primera son tus pensamientos, tus interpretaciones, los juicios que haces, las formas que tienes de percibir la realidad. Eso es todo tuyo. De ese tipo de interpretaciones, de percepciones, de pensamientos se derivan las emociones, que no las puedes elegir, no las puedes evitar, tampoco las tienes que reprimir, obviamente, pero sí necesitamos aprender a regularlas, a controlarlas y de esta forma empezar a hacernos cargo, hacernos responsables de nuestro estado de ánimo, ¿no? Y de ahí surge la tercera de las cosas sobre las que tenemos el control, que son sobre nuestras acciones, sobre nuestros comportamientos, actitudes y nuestras decisiones, ¿no? Entonces, para mí, ese círculo de influencia que incluye pensamientos, emociones y acciones es lo que determina la fortaleza mental de los deportistas y de las personas en realidad, ¿no? Entonces, entrenar todo eso, aprender a observarte, a darte cuenta qué estás pensando, a poder elegir tus pensamientos, a aprender a pensar bien, a interpretar con sabiduría, a cambiar de observador de la realidad. Desde ahí, aprender a hacerte cargo de tu estado de ánimo, hacerte cargo de tu sufrimiento, entender que eres tú, que no son las cosas que pasan, que eres tú, que es lo que tú estás pensando lo que te hace sufrir en un momento dado, ¿no? Y desde ahí poder responder adecuadamente en lugar de reaccionar inconscientemente, creo que determinan la fortaleza mental de un deportista, ¿no? Que luego, ¿cómo se ve en el campo? Pues se ve de muchas maneras, se ve en el nivel de presencia, porque cuando un jugador está presente, cuando está conectado a la experiencia, conectado al juego, es que no está pensando, está sintiendo el juego. Desde ahí es capaz de actuar con intensidad, pero también con autocontrol, imprimiendo la energía que necesita cada acción y, por supuesto, manteniendo la confianza en sí mismo y en su equipo, pase lo que pase, ¿no? Que yo creo que es como se ve la fortaleza mental en un deportista, ¿no? Pero todo parte de la premisa de entender, yo creo, que es tu capacidad de aprender a pensar bien. Y Manol, el autor Robin Sharma dice que entre más grande el sueño, más importante es el equipo. ¿Cuáles son para ti las claves para crear un entorno y una cultura que favorezcan el máximo desempeño de cada uno de sus integrantes? Pues es una gran pregunta, la verdad, ¿no? Porque yo creo que muchas veces no tenemos claro lo que es un equipo, ¿no? A veces pensamos que es un grupo de personas que trabajan juntas, pero son cosas diferentes.
un grupo de personas que trabajan juntas es eso, y un equipo es otra cosa, ¿no? De hecho, un equipo yo creo que es algo invisible, ¿no? Nadie ha visto nunca al equipo. No ocupa percha. En el vestuario no tiene ninguna percha, ¿no? Es una creación. Yo diría que un equipo es un grupo de personas diversas y complementarias, ¿no? Que son interdependientes y están interconectadas también, y que todas están comprometidas con un propósito compartido, por llamarlo así, y con una identidad, unos valores y unos comportamientos con los que se identifican, ¿no? Que esto se dice pronto, pero en realidad, si me dices, ¿y el equipo? ¿Qué es el equipo? El equipo no son las personas, en realidad, que integran el equipo. El equipo son las relaciones, los vínculos de confianza, las conexiones que se construyen. Es la red que une todo eso, ¿no? Cuanto más fuerte, más densa sea esta red, más posibilidades tendrá de soportar la adversidad, la dificultad, los problemas y de sostenerlo, ¿no? En cambio, si esta red no es fuerte, si no hay vínculos, si no hay relaciones, si no hay conexiones, si no hay confianza, en definitiva, pues es muy posible que haya una dificultad y caiga en el equipo, eso se rompa, ¿no? No lo sostenga, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que tiene mucho más que ver con la capacidad de, además de generar un propósito compartido, una identidad co-creada por todos, en la que todo el mundo sienta que puede contribuir de forma significativa, además tiene que ver mucho con los vínculos, con las relaciones y con las conexiones que sean capaces de conectar, de desarrollar los integrantes del equipo. Es muy interesante hablar contigo de equipos y de liderazgo, no solo porque has estado ahí desde, digamos, desde la línea acompañando a un grupo, sino porque también has sido parte de equipos y esa experiencia tuya es maravillosa. Y hay una anécdota que quiero compartir, y es que en el año 92 eras parte del Sestao Club de Fútbol, un equipo que jugaba creo que en la tercera división de España, y el equipo entró en una situación de crisis, no pagaban, tenían que dormir en los vestuarios, y consiguió subir a segunda división del fútbol español, lo que fue considerado como una verdadera hazaña. Tú fuiste un gran líder de este equipo en este proceso, mantuviste la cohesión entre el grupo para no rendirse y para aguantar y luchar hasta el final. Y muchos equipos y organizaciones en este momento la están pasando mal porque están viviendo situaciones, muchas familias también lo están haciendo. ¿Cuáles son para ti las claves de ese liderazgo en tiempos de crisis? Yo creo que cuando hablamos de liderazgo en tiempos de crisis, yo creo que el liderazgo es el liderazgo. Y el liderazgo es capaz de interpretar cuál es la situación y actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, no creo que cuando pase la pandemia todo vaya a ir a mucho mejor. Vendrá otra cosa y después vendrá otra, y muy rápido además, ¿no? Yo creo que hay una tendencia en la que están pasando muchas cosas en todo el mundo y muy rápido y muy seguido. Es decir, no creo que de repente salga el sol y todo se calme y todo sea diferente y todo sea una maravilla. No creo que vaya a pasar eso. Al contrario, creo que tenemos que estar preparados, disponibles, dispuestos para afrontar pues una situación difícil, adversa, compleja, y aún así aprender a ser felices en ese contexto. Yo creo que ese es el desafío, ¿no? La felicidad creo que tiene menos que ver con que todo te vaya bien, como con aprender a pensar bien, ¿no? Con aprender a interpretar con sabiduría las cosas que pasan en tu vida, ¿no? Entender que todo lo que sucede tiene un porqué y un para qué, que todo tiene un sentido profundo, ¿no? Que todo pasa para algo, aunque tu mente no lo entienda. Pero en realidad a la vida le importa poco tu mente. La vida tiene un plan, vamos a decirlo así, ¿no? Un plan pedagógico personalizado para cada uno, ¿no? Y entonces el liderazgo en estas situaciones, yo creo que el liderazgo antiguo de ordeno y mando, de que ordena y manda como un general, que siempre sabe lo que tiene, cuándo, siempre sabe qué decidir, cuándo, cómo. Yo creo que eso está obsoleto, yo creo que no corresponde. No sé si existe, pero creo que ya no es necesario, ¿no? Creo que hace falta un liderazgo mucho más humanista, más compasivo, más generoso, más abierto, más disponible, más conectado, más al servicio, más sabio, diría, ¿no? Y tiene mucho que ver con personas que hayan hecho el camino también. Yo creo que el liderazgo exige un camino previo de autoconocimiento, de autoliderazgo, de comprensión, de aceptación, y desde ahí es mucho más fácil que tú puedas comprender a los demás, que puedas ser compasivo, que puedas ponerte al servicio de los otros, ¿no? Y no creo que haya un liderazgo en el que pueda articular unas características y tal. Yo creo que todos somos líderes en potencia y cada cual conectado a lo mejor que tiene,
Por eso te decía que creo que hay un trabajo previo que a mí me apasiona mucho de autoconocimiento, que yo llevo años trabajando en eso mucho y muy intensamente conmigo y con las personas con las que trabajo, ¿no? A través de una herramienta que es el Eneagrama, ¿no? Que es una herramienta extraordinaria para trabajar la psicología de la personalidad, en la que descubres también cuáles son tus talentos, cuáles son tus virtudes, cuáles son tus capacidades, qué es lo mejor que tienes para ofrecer, ¿no? No hace falta que imites a nadie. Lo importante es que tú descubras y conectes con esa energía que sale de lo más profundo de ti y que te permite liderar, entendiendo liderar como ayudar a otro a ser mejor, como influir positivamente en los demás, pero solo podrás hacerlo si eres consciente y conoces qué es lo que tienes, qué es lo mejor que tienes. Y desde ahí podrás tener un impacto, ¿no? Entonces yo creo mucho en el liderazgo de todos, no creo en unos pocos. No creo que haya unos que tengan que sacarnos a todos del agujero. No creo en nadie que sea el que sea capaz de ver la solución. No creo, la verdad, me cuesta creer en eso. Creo mucho en el autoliderazgo, en el tuyo contigo, con tu pareja, con tu familia, con tus amigos. Creo que ahí todos podemos influir en nuestro mundo, en nuestro pequeño mundo de relaciones. Y a partir de ahí posiblemente el mundo se componga solo. Pero claro, tenemos la tendencia a arreglar el mundo fuera. Y yo creo que cada cual tiene que empezar consigo mismo, arréglate el tuyo y a partir de ahí hablamos del resto, ¿no? Maravilloso lo que dices. Muchas veces pensamos que el liderazgo está atado a un rol, que el líder es el entrenador o que el líder es el que lleva la cinta de capitán y sin embargo vemos que los equipos de alto desempeño generalmente existe un liderazgo compartido y un liderazgo en un ambiente que no está regido por el control, sino que son culturas mucho más basadas en las relaciones de confianza y aprendizaje continuo. ¿Cómo ha sido para ti el tema en un vestuario de un equipo de fútbol manejar el tema del liderazgo compartido, donde cada uno asuma su compromiso y su responsabilidad con el objetivo que tienen en conjunto? Pues es una pregunta muy chula porque me la hago todos los días. La verdad es que es una cuestión con la que lidio a diario porque es muy trascendente, ¿no? A ver, yo creo que la diferencia básica entre el líder y el jefe la sabemos todos, ¿no? El tema de, bueno, pues el jefe es un tema jerárquico, ¿no? Es un tema, viene con el cargo, por decirlo así, y se entiende que el jefe manda y el resto obedece, pero eso tiene poco que ver con el liderazgo, porque el liderazgo en realidad son los demás los que te perciben como alguien digno de confianza, ¿no? Alguien a quien se puede creer y con el que uno elige y decide comprometerse, ¿no? Ya los romanos hace 2000 años ya hablaban de esto y diferenciaban entre potestas y autoritas, ¿no? Potestas es la autoridad formal, por llamarlo así, y autoritas es la autoridad moral, es decir, son los demás los que te legitiman, ¿no? Los que te dicen, hostia, tú eres alguien digno de confianza. Yo lo sintetizaría así, ¿no? Alguien con el que me quiero comprometer, con el quien puedo seguir. Y a lo que tú te refieres del liderazgo compartido es que yo lo veo así. Yo, como te decía, uniéndolo con la anterior respuesta, creo mucho en el autoliderazgo, en el liderazgo personal, en el que todos tenemos cosas para aportar, cosas valiosas, ¿no? Si entendemos el liderazgo, liderar como servir, ¿no? Pero de servir, no de valer, sino de estar al servicio, yo creo que el valor esencial del liderazgo entendido de esta manera sería la humildad, ¿no? La humildad, que no sé cómo la entendéis por allí en Colombia, pero aquí yo antes la interpretaba mal. Yo pensaba que era pues casi hacerse de menos, ¿no? Ser modosito, discretito, obediente, sumiso, bueno, no llamar la atención, no dar la nota. Yo la entendía así, me molestaba un poco, me parecía un valor pobre. Hasta que leyendo un libro que recuerdo que era La paradoja de James E. Hunter, una pequeña biblia de liderazgo hace muchos años, descubrí una definición de humildad que me cambió la mirada, ¿no? Y él hablaba de la humildad como pensar antes en los demás que en mí. ¡Wow! Eso me pareció tremendo. Dije, hostia, qué valor y qué coraje hace falta para ser realmente humilde. Pensar antes en los demás que en mí. Entonces yo a los jugadores les digo muchas veces, ¿no? Cuando la situación está complicada y perdemos y no tenemos tal, que empieza la tendencia a culpar al otro, a buscar excusas, a ver el fuera, no, es que el otro, es que el míster, es que el pub, es el jugador. Digo, está bien y posiblemente tengas argumentos para pensar así, pero una pregunta que te va a cambiar y que te va a cambiar la emoción y el estado de ánimo es que te preguntes ¿qué necesita mi equipo de mí ahora? Esa pregunta lo cambia todo. ¿Qué necesita mi equipo de mí ahora? Y esa pregunta te conecta con la responsabilidad personal. ¿Con qué no estoy haciendo yo?
¿Qué podría estar haciendo que no estoy haciendo? ¿A qué no me estoy atreviendo? ¿De qué no estoy siendo capaz? ¿Quién quiero ser ahora? ¿Cómo me quiero comportar? ¿En quién me quiero convertir? Son preguntas que te cambian la emoción radicalmente y te conectan directamente con otro estado de ánimo que te abre muchas posibilidades. Y de hecho te conectan con el autoliderazgo, con la fortaleza. Y desde ahí estoy seguro que todos tenemos muchas cosas para ofrecer y para aportar. Y cuando cada uno se hace esa pregunta y hace esa mirada, entonces tenemos un liderazgo compartido, extendido, en el que todo el mundo está al servicio de sus compañeros, y yo creo que se produce un efecto casi mágico, ¿no? Y Manuel, hemos hablado un poco del sistema de pensamiento y hay otro tema que es muy interesante en el rendimiento humano, que son los sistemas de funcionamiento diario, esas formas que cada uno de nosotros tiene, sus hábitos y rituales. Y los rituales muchas veces convierten las prácticas ordinarias en comportamientos intencionales para estar más presentes, para conectar el cuerpo y la mente y para liberar energía. Y el gran Rafa Nadal, de quien yo soy un gran admirador, es conocido por sus rituales de calentamiento y por la forma como acomoda las botellitas al lado del lugar donde se sienta en los partidos. Y una vez Rafa Nadal dijo que esos rituales, ese ritual que él tenía de las botellitas, es una forma de ubicarme en el juego, haciendo que el orden de mi entorno coincida con el orden que busco en mi cabeza. Cómo los rituales, que en el fútbol existen muchos, entrar al campo con la pierna derecha, vestirte de cierta forma, escuchar música antes del juego, muchas formas que los jugadores utilizan, cómo los rituales contribuyen al logro de altos niveles de rendimiento en la experiencia que tú has tenido. Bueno, yo creo que no sé si algunos son rituales, son manías, son rutinas, no sé cuál es la palabra adecuada. Hay cosas que se convierten en manías porque igual lo que hacías hace mucho tiempo ya no tiene ningún sentido y lo haces sin ningún significado y lo haces por repetirlo, ¿no? Pues yo creo que eso ya entro con la pierna izquierda porque tal, bueno, no sé si para algunos igual tiene mucho sentido porque están muy enfocados en lo que están haciendo y otros lo hacen de alguna forma automática sin mucho sentido, ¿no? El tema de Nadal sí que es digno de resaltar por la categoría del deportista, obviamente, y porque creo que el fundamento de sus rutinas es precisamente mantener la presencia. Es decir, no pensar y estar conectado directamente al juego, ¿no? Es como decir lo que hablábamos antes, ¿no? Tu mente, en realidad, a veces es como un gato jugando con una madeja, con un ovillo de lana, y se enreda y tal. Entonces, toda tu mente la puedes ocupar con cositas, mientras dejas que tu cuerpo haga lo que sabe hacer. Estar conectado al juego, conectado a la experiencia, ¿no? Porque lo peor es cuando tu mente interfiere y tu mente empieza a decirte, yo te digo cómo vamos a jugar y cómo vas a hacer el saque. No, digo, no, perdóname, soy yo el que lleva entrenando el saque 25 años. Mi cuerpo lo sabe hacer perfectamente, lo ha hecho miles, millones de veces. No necesito que tú me digas, tira la bola más arriba, echa el brazo para atrás. Entonces, ¿qué necesito hacer? Necesito ocupar a mi mente, darle una tarea para que se ocupe. Porque si mi mente no está ocupada, está preocupada. Y si mi mente está preocupada, yo voy a jugar muy mal, porque va a estar pensando, y va a estar pensando basura. Y cuanto más basura piensa, más me desconecta del juego y dejo de estar presente. Y cuando no estoy presente, vienen los errores. Y entonces vienen las cosas, y esto es una sucesión de acciones que la mente empieza a perturbarse, perturbaciones mentales, emocionales, me saca del partido, me saca del juego, game over, ya me he ido, ¿no? Entonces, identificar algunos rituales, algunos hábitos que te ayuden a conectarte al juego, a conectarte a la experiencia, a transformar tu emoción en ese mismo momento. Y a veces son cosas muy sencillas, ¿no? Nadal lo hace de esta manera. Hay otras formas. En el fútbol, una forma muy sencilla de hacerlo es narrar el partido. Hablar todo el rato. ¿Qué haces cuando estás hablando? Pues tiene dos ventajas enormes. La primera y más importante, en mi opinión, es que a tu mente la ocupas. Le das una tarea. ¿Qué es narrar el partido? Estar hablando todo el rato, corrigiendo, señalando, animando, dirigiendo, liderando, gritando, haciendo. Tu mente está ocupada, conectada al juego, narrando el partido, y deja que tu cuerpo haga lo que tiene que hacer. Tu mente está ocupada, luego no está preocupada. O sea, ocúpate y ganarás. Preocúpate y perderás. Y no hablo del resultado, hablo de tu rendimiento, que es lo que me interesa, ¿no? Ocúpate y estarás conectado al juego, conectado a la experiencia. Estarás con energía, estarás con la atención. Estar presente realmente es tener el control sobre tu atención. Eso es la presencia.
¿Y en qué pongo la atención? En todas las variables propias del juego, en todas. Es como una atención que lo tengo todo controlado, todo está en mi cabeza, pero mi mente no se va a pensar, hostia, verás cómo pierda, y hostia, si fallo el siguiente punto, y si me regatea, y si nos hace un gol, y si entonces ya te has ido. Y entonces, la conclusión sería esto, ¿no? Ocúpate y ganarás, preocúpate y perderás, ¿no? Ocupa tu mente para que tu cuerpo pueda hacer lo que sabe hacer. Al conversar contigo es evidente tu humildad, es decir, que te preocupas quizás más por los demás que por ti mismo, pero quisiera hacerte unas preguntas sobre ti que nos ayuden a conocerte un poquito mejor. ¿Tienes algún hábito o rutina que te dé claridad mental y energía para tener un desempeño óptimo en lo que haces? Me encantaría responderte, sí, me levanto por la mañana, tengo mi rutina, miro el sol, hago meditación 15 minutos y luego me pongo luego gimnasia, hago flexiones, luego yo que sé, desayuno avena y un poquito de tal, pero no lo hago. Y tiene mucho que ver con la naturaleza de mi eneatipo también, ¿no? De ser un tipo más bien disperso en ese sentido, al que me cuesta centrarme y hacer cosas. Sé la importancia que tiene, sé que le llegará su momento, pero no lo hago todavía, ¿no? Entonces, no tengo ninguna rutina básica en ese sentido, pero sí tengo una vida tranquila. Entonces, eso sí lo tengo. O sea, tengo una vida en la que creo que a mis 53 años tengo una vida en este momento que me permite disfrutar mucho de lo que hago, tener libertad, que para mí es muy importante, tener autonomía, seguir aprendiendo mucho. Tengo el privilegio de que todo lo que hago me sirve para mí, porque es algo muy importante en este momento estoy en un proceso de, pues bueno, de mucho, profundizar mucho en mí, en mi autoconocimiento, en mi desarrollo personal, en ser mejor, en ser más, no sé. Y tengo la gran fortuna de que, bueno, pues no sé, todo lo que leo es para aplicarlo en mí y en otros, todo lo que veo. Entonces me siento un privilegiado en ese sentido, ¿no? O sea, yo voy a trabajar y yo soy muy consciente que para mí eso no es un trabajo. Soy consciente de eso, ¿no? Es un regalo de la vida, en realidad, ¿no? Y además me pagan por eso y me pagan bien. Y me puedo permitir dedicarme a eso y leer sobre eso todo el día y ver conferencias y asistir a formaciones y todo lo hago para mí. Entonces, ¿soy muy humilde? No lo sé. Te digo que lo hago todo para mí. Y sí es cierto que luego de mí hacia afuera, ¿no? Intento también compartirlo y que ayude a otros, pero tengo la percepción de que primero soy yo. Necesito aprender a ser feliz para poder enseñar a otros cómo es también, ¿no? Igual que también tiene que ver con la naturaleza de mi eneatipo, ¿no? Del temor al sufrimiento, ¿no? Y también como deportista, como tú comentabas antes, pues cuando fui profesional también sufrí mucho más de lo que disfruté de futbolista y de lo que podía haber disfrutado, ¿no? Y no me culpo por eso, lo miro todo con mucho cariño y mucho agradecimiento, pero entiendo que ahí hay un camino de trabajo y de aprendizaje muy potente para el fútbol y para la vida. Y bueno, pues me siento, como te decía, un privilegiado de poder compartir estos aprendizajes que voy haciendo y lo que voy viviendo con las personas que confían en mí y que bueno, pues me gustaría pensar que les ayudo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pues me identifico muchísimo con todo lo que nos estás compartiendo. Escuchando muy bien tu respuesta, me doy cuenta que tú sí tienes tus espacios y tus rutinas, aunque tal vez no las creas tener porque no la hagas de repente en ciertos momentos, pero tienes espacios de silencio, de reflexión, de autoconocimiento, de lectura, que son quizás esos momentos en los que te nutres para poder salir a compartir y para poder, esa es mi experiencia, me ocurre algo similar, yo tengo como unas rutinas muy bien establecidas donde me intento cargarme de conciencia y energía para luego salir a poder expresar. Cuando no lo hago me cuesta más trabajo y tal vez estoy un poco más lúcido en esos momentos. Sí, ahí sí tienes razón, Pablo. La verdad es que sí, no te lo he dicho, pero, o sea, más allá de que no sé, no tengo unas rutinas, unos hábitos, pero sí tengo muchos espacios, desde luego, de lectura, mucho, de aprendizaje en realidad y de estudio, mucho. Le dedico mucho tiempo al estudio, a la lectura. Pues hoy en día con Internet, que es uno de los grandes regalos, ¿no? La posibilidad de acceder al conocimiento a un clic, a los mejores, a los más sabios, de conferencias, de formaciones online. No sé, me dedico mucho tiempo a eso porque creo que es muy bueno para mí. También mucho tiempo al silencio y a la reflexión. Paseo mucho, vivo en la playa y, bueno, pues tengo el privilegio de pasear y de reflexionar con calma y con serenidad y son espacios
que no cambiaría por nada, la verdad, que sí que esos sí los tengo y la verdad es que los disfruto, los necesito y me ayudan mucho a, bueno, pues a calmarme y, pues no sé, yo creo que hay una de las cosas que hablábamos antes también, ¿no? De aprender a ver las cosas con claridad, ¿no? Eso tiene mucho que ver con la serenidad y la serenidad es un espacio que hay que conquistar, ¿no? Y a eso requiere, bueno, no solo parar la mente con técnicas como mindfulness, meditación, etcétera, sino también utilizarla bien, ¿no? Entender que las emociones irracionales vienen por interpretaciones erróneas, ¿no? Y darte cuenta que cuando estás sufriendo es porque estás pensando mal, ¿no? Y ver qué otra cosa podrías pensar, cómo podrías interpretar lo que te está pasando, e incluso si no descubres otra interpretación, pues perdonarte, ¿no? Por no saber hacerlo mejor en este momento, por no darte cuenta, por no ser capaz. Pero siempre buscando un punto de serenidad que me permita ver con más claridad, ¿no? Y poder decidir bien, que yo creo que actuar con virtud, que diría Marco Aurelio, ¿no? Que yo creo que es una de las estrategias para vivir una buena vida, una vida feliz y con sentido. Y tú mencionabas algo en la respuesta anterior que me diste, que me hizo acordar de una entrevista que yo le hice al jugador Abel Aguilar, que jugó en España, jugó en el Hércules de España y fue muy importante en dos campeonatos mundiales con la selección Colombia. Abel Aguilar, yo un día le pregunté a Abel, ya retirado, el año pasado lo entrevisté, y le preguntaba si tú pudieras hablar con Abel a los 17 años, con tu yo más joven, ¿qué le dirías cuando estaba en la línea a punto de debutar en su primer partido profesional? ¿Qué le dirías a tu yo más joven? Y él lo definió en una palabra: disfruta. Y cuando yo te pregunté a ti, yo no soy tan familiarizado con la herramienta del eneagrama, que me llama mucho la atención. Tengo el libro y después de esta conversación me voy a involucrar en ese libro, pero yo utilizo arquetipos, y cuando yo te envié a ti una imagen de arquetipos, tú me dijiste ser libre y disfrutar el momento. Es decir, que estás en un momento de tu vida en que estás disfrutando lo que haces, en que te gusta aprender, y yo me siento como en un momento de vida muy similar, haciendo cosas además muy parecidas, y me encanta poder aprender de ti y realmente es maravilloso lo que nos has compartido. Pues mira, no sé si te marqué ser libre y disfrutar del momento, podía haberla marcado perfectamente como algunas otras, pero creo que la que te señalé, igual te lo marqué mal al final, era ser feliz en el paraíso, creo que ponías Perdón, ser feliz en el paraíso, sí. Una de las opciones. Tienes toda la razón. Y yo creo que ese es uno de los aprendizajes que intento hacer en mi vida, ¿no? Yo creo que no va tanto de ser buenas personas, que estoy un poco cansado de eso, sino como aprender a ser felices, que me parece mucho más potente, mucho más interesante para mí y para los otros, ¿no? Aprender a sufrir menos, a vivir más en paz y más en armonía y a poder ser más amoroso, ¿no? Con los demás. Yo creo que el aprender a ser feliz es un aprendizaje que venimos a esta vida precisamente, diría que solamente para eso, ¿no? Y aprender a ser feliz tiene que ver, como decíamos antes, no con que todo te vaya bien para que tú estés bien, sino con aprender a pensar con sabiduría, aprender a interpretar las cosas bien, aprender a cambiar de observador, a entender que lo que pasa tiene que pasar, que todo tiene un porqué y un para qué, aunque a veces la vida sea dura y duela mucho, pero una cosa es el dolor, que a veces la vida te golpea y te deja medio cao, y otra cosa es el sufrimiento, ¿no? Y creo que esa distinción es importante, no sé, yo creo que hasta los sufís lo hacían hace miles de años, ¿no? Pero yo sí creo mucho en que el sufrimiento es emocional y el dolor es físico, ¿no? Y que tenemos que aprender a sufrir menos, y eso es un desafío que todos tenemos que acometer en algún momento, ¿no? Porque la vida nos va a golpear a todos y con dureza en muchas ocasiones. Y se trata de ir aprendiendo poco a poco a reinterpretar las cosas, ¿no? A interpretarlas con sabiduría, a sacar el aprendizaje que corresponde y a tirar por adelante siendo mejores, ¿no? Más serenos, más tranquilos, como te decía antes, más compasivos, más amorosos. Y yo creo que ese es un aprendizaje que me gustaría aprender, ¿no? Sufrir menos, lograr más, aprender a ser feliz, que tiene mucho que ver con aprender a pensar bien, en mi opinión. En ese tema del autoconocimiento que tú trabajas tanto y que es tan importante, hay algo que es interesante, y es intentar identificar esa habilidad única que tenemos. Seguramente tenemos muchas fortalezas, pero la mayoría de nosotros tiene algo que lo hace, que es tal vez su mayor fortaleza. Si yo te pidiera que identificaras una fortaleza o habilidad especial que ha contribuido en lo que tú has logrado hasta hoy, ¿cuál sería? Pues mira, tiene mucho que ver con vamos a decir, como con mi eneatipo, ¿no? Yo intuitivamente podía saberlo, pero cuando
cuando fui capaz de identificarme bien, pues lo vi con claridad, ¿no? Entonces estaba ahí, pero ya cuando lo ves, pues lo ves y dices, esto es mío, lo tengo y tengo la responsabilidad de compartirlo. ¿Por qué? Porque lo tengo, porque me sale a raudales, porque es uno de mis talentos, de mis capacidades y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que una de mis mayores virtudes o de mis mayores talentos o de mis dones o mis capacidades es la búsqueda, es el entusiasmo, vamos a decirlo así, ¿no? La necesidad de sentirme estimulado, de estar contento, de ser feliz. Claro, cuando eso lo llevo al límite, cuando me obsesiono con eso, pues ya me disperso, ¿no? Soy demasiado goloso, no busco aquí, no acabo nada, no profundizo nada, estoy buscando un montón de cosas a la vez porque quiero sentirme permanentemente estimulado, ¿no? Pero cuando estoy centrado, cuando estoy enfocado, cuando estoy sereno, estoy tranquilo, sé que tengo la capacidad de ayudar a otros a conectar con esa alegría, con ese entusiasmo, con esa capacidad de ver la parte buena de la vida, de interpretar las cosas bien, de conectar con la serenidad, de ser felices, ¿no? Y eso, bueno, pues me parece un privilegio, me parece un regalo que tengo para compartir y, bueno, me parece, no sé, el mejor regalo, ¿no? Yo sé que todos los eneatipos tienen su regalazo, pero el mío me encanta. Entonces, mi trabajo es básicamente estar centrado, no irme, no obsesionarme con eso, porque entonces me convierto en otra cosa, me voy al lado oscuro, por llamarlo así, ¿no? Y entonces me convierto en una veleta, entonces ya simplemente picoteo de todo y en cuanto ya me da un poquito ya pasa otra cosa. Pero cuando soy capaz de estar presente, de estar conectado, de comprometerme con las cosas, que creo que poco a poco, pues bueno, pues lo voy consiguiendo, pues siento que en ese sentido tengo esa cualidad. Antes, si me dices hace unos años, no te lo hubiera dicho, me parecería soberbio, ¿no? Vanidoso, arrogante. Ahora te la digo con total tranquilidad, lo tengo, es mío. Y además es mío, no es mío, es que la vida se expresa a través mío y me dice, yo te doy esto para que tú lo saques. O sea, no te lo quedes, que no es para ti, que es para que lo des. Entonces, una vez que acepto eso, que no soy yo, que es la vida expresándose a través mío, y me dice, a ti te he dado esto para que lo compartas, ¿no? Y entonces lo hago con mucha tranquilidad, con mucha alegría y con mucho agradecimiento. Sabiendo que eres un gran lector, ¿cuáles serían los 3 libros que le recomendarías a alguien que busca desarrollar su potencial? No sé, un top 3 a mí me parecería claro, pero mira, voy a aprovechar, ya me voy a tirar al barro porque estamos hablando de cosas. Mira, una sería empezar a profundizar en tu autoconocimiento. Eso me parece esencial. O sea, esencial. Empieza a descubrirte quién eres, qué es lo que tienes, cuáles son tus formas de interpretar la vida, cuáles son las gafas con las que interpretas la vida, cómo son tus creencias, cómo son tus percepciones, cómo ves la vida. Date cuenta que la vida, tú no ves la vida como es. Tú ves la vida como tú eres, entonces tienes que ver cómo eres, porque desde ahí vas a ver cuáles son tus capacidades, tus talentos, tus virtudes, tus fortalezas, pero también vas a ver tu lado oscuro. ¿Qué pasa cuando te descentras? ¿Cómo sufres? ¿Dónde tropiezas siempre? ¿Qué emociones te genera? ¿Qué pasa con tus creencias limitantes y a dónde te llevan? Bueno, muchas cosas. Vas a ver cualidades de liderazgo. O sea, el autoconocimiento es como encender una luz por dentro, una vela, ¿no? Y empezar a descubrir todo lo que tengo ahí. Y cuando empiezas a hacer eso, dejas de buscar fuera, porque dices, hostia, tío, si lo de fuera, da igual lo que consiga, nunca estoy feliz, siempre estoy insatisfecho. Y es una búsqueda hacia adentro, ¿no? Que yo creo que es un proceso que antes o después todos deberíamos comenzar. Entiendo que con 20 años es más difícil porque todavía estás en el placer, casi evanescente, ¿no? De disfrutar de la vida y de comértela a mordiscos, ¿no? Pero yo creo que los deportistas de élite, que ya tienen responsabilidad, que tienen desafíos, que tienen retos, este trabajo, por mi experiencia, les va genial, les encanta. Les encanta porque se ven, se descubren y dicen, ah, coño, está todo bien. Entonces, claro que está todo bien. No está pasando nada mal, no estás defectuoso, eres perfecto, como eres. Otra cosa es que estés un poco descentrado, pero para esto lo hacemos. Y ahora te ves y dices, ah, coño, que me he ido para allá, claro, tranquilo. Entonces, el primer libro que recomendaría sería Encantado de conocerme. Es un libro sobre eneagrama, es de Borja Vilaseca, que en Colombia yo creo que es muy conocido también. Y es un libro muy sencillo, es fácil de leer y pega un repaso por los 9 eneatipos, por la esencia, por el ego. Bueno, pues lo ve un poco todo y es divertido. Yo creo que como un acercamiento a esta herramienta me parece estupenda.
Otro libro que recomendaría ahora, que recomiendo mucho últimamente, que tendré que hablar con el autor para que me dé una comisión, porque creo que ha vendido cientos, gracias a mí, yo creo, es Invicto. Invicto es un libro que recoge toda la filosofía estoica de una forma muy sintética, muy moderna, muy actual, muy ordenada, y para deportistas es muy bueno porque es un programa prácticamente de desarrollo, ¿no? Y bueno, pues recoge todas las citas de los grandes, de Marco Aurelio, de Séneca, de Musonio Rufo, de Epicteto, pero todo muy organizado, muy ordenado, y yo es un libro que utilizo mucho como documento de trabajo, no para leer, para trabajar con él, ¿no? Y me parece muy potente. Quien quiera entrar un poco a conocer por qué es tan potente, en mi opinión, la filosofía estoica como una herramienta de transformación personal, pues ahí tiene otro libro muy interesante, ¿no? Y esos dos yo creo que ahora mismo serían suficientes, ¿no? Si ya quieren leer otro así un poco más cortito y también inspirador, pues yo les diría El alquimista, ¿no? De Pablo Coelho, que yo creo que es otra lectura muy sencillita y que, bueno, te ayuda a descubrir dónde está el tesoro en realidad, ¿no? Y que tiene que ver con lo que estamos hablando, que la búsqueda del tesoro le lleva por todo el mundo y al final es muy sorprendente dónde lo encuentra, ¿no? Y Manuel, ¿qué significa para ti el éxito? El éxito, pues mira, es otra pregunta muy potente, muy potente. Desde luego ya no lo identifico ni con el poder, ni con la fama, ni con el reconocimiento, ni con el dinero, ni con los logros, ni con nada, ¿no? Para mí el éxito es una forma de ser y estar, ¿no? Es una elección de vida. Para mí es como dar sentido a tu vida. Para mí eso es una vida exitosa, ¿no? Y yo creo que éxito viene de la palabra exit, ¿no? Exit, que significa salida, ¿no? Entonces el éxito se ve al final del camino. Entonces ya veremos cuando acabe mi vida, a ver qué poner en mi lápida y a ver qué dice la gente que me quiere y la gente con la que he estado, a ver qué dicen de mí. Y entonces podemos valorar si mi vida ha merecido la pena, ha sido exitosa o solo he tenido dinero, títulos y reconocimiento. ¿De cuál de tus logros te sientes más orgulloso? Bueno, pues mira, como ser humano estándar que soy, a pesar de lo que te he dicho del éxito, también reconozco que estos logros, las cosas que vas consiguiendo, las metas que vas logrando, son como zanahorias en el camino, ¿no? Que tiran de ti. O sea, es como que la vida te pone zanahorias por ahí para que hagas el camino, para que avances, para que no te pares, pero cuando coges la zanahoria ya desaparece y de repente aparece otra zanahoria en el camino más allá. Entonces descubres que no hay nada, que realmente son zanahorias que tiran de ti, pero que lo importante es el proceso, ¿no? El camino, hacerlo bien, ¿no? Transformarte en la persona que merezca alcanzar esa zanahoria o ese logro o ese título, ¿no? Pero lo logres o no, si tú has hecho el proceso, cuando desaparece la zanahoria lo que queda es la persona en la que te has convertido, que creo que es lo que tiene el mérito, ¿no? Por eso yo a muchos equipos y a deportistas les digo, no, lo importante no es ganar, sí es ganar, no, es transformarte en la persona que lo merezca. Eso es lo importante, porque esto es un juego. Y el otro ese día puede estar mejor que tú, o ha tenido más suerte, o el árbitro se ha equivocado en tu contra, y no, eso no te hará ser un fracasado, o no haberlo. Lo importante es que tú te transformes en la persona que merezca ganar. Y es importante esta distinción en el lenguaje, porque esta forma de decirlo pone el foco 100% en ti. 100%. Ahí puedes enfocar toda tu atención, toda tu energía, todo tu esfuerzo en lo que depende de ti. Mientras que si el foco es ganar, estás poniendo el foco en algo que no depende de ti. Los estoicos te lo dirían claramente, ¿no? O sea, es un indiferente, no preferido porque no depende de ti. Entonces, creo que conviene enfocarte en las cosas que dependen de ti. Pero respondiendo a tu pregunta en cuanto a logros, mira, a nivel deportivo te diría que el mayor logro de mi vida, de lo que más orgulloso estoy, lo has comentado tú. Concretamente tiene que ver con aquella temporada en segunda B sin cobrar durante todo el año, que conseguimos construir un equipo increíble que ascendió, lo cual fue un milagro, la verdad, fue un milagro deportivo y no estoy tan orgulloso del ascenso en sí, que también, porque fue como una guinda al pastel, sino de cómo lo hicimos, en qué equipo nos convertimos, es de lo que te estaba hablando. Aquel equipo merecía alcanzar resultados extraordinarios. Casualmente, en aquel año coincidió que sí, que empatamos a 1 y en lugar de perder porque el equipo contrario sacó un córner, remató y la tiró fuera y subimos,
si llega a meterlo no hubiéramos subido, pero lo que hicimos fue increíble de cualquier manera, ¿no? Entonces yo tengo un recuerdo increíble de aquella plantilla. Yo creo que te podría decir ahora mismo los miembros, los 22 jugadores de aquel equipo, que es el único del que me acuerdo, y dejó un recuerdo imborrable en mí, la verdad. Así es que tuviera que quedarme con uno. Creo que el recuerdo más glorioso que tengo es aquella experiencia. Y Manuel, qué conversación más maravillosa la que hemos tenido. Me parece increíble escucharte y estoy seguro que las personas que nos acompañan lo están disfrutando muchísimo. Y te quiero hacer una última pregunta. ¿Cuál dirías que es tu propósito de vida? Pues mira, mi propósito lo declaré hace algunos años, ya, yo creo que hace más de 10. Porque y además fue en un taller que me gustó mucho cómo hicieron la declaración, cómo se construyó la declaración del propósito, ¿no? Trabajamos durante horas, pero al final la declaración era una frase muy corta que tenía 2 partes, ¿no? La primera parte era quién eras de forma metafórica y la segunda parte era para qué, cuál era tu contribución, ¿no? Y después de un proceso muy chulo de reflexión, de debate, discusión, de profundización, de tal, pues llegué a una declaración que a día de hoy siento que está muy vigente en mi vida, lo cual quiere decir que te diría que ilumina mi vida, ¿no? El propósito, ¿no? Y la declaración que hice fue: soy una estrella fugaz que alumbra propósitos. Entonces me siento muy así. Entonces estuve en México y cuando estuve con México pues intenté estar ahí y alumbrar con todo lo que tengo, ¿no? Sabiendo que eso iba a pasar y luego estaría en otro sitio y ya estaría alumbrando otras cosas, ¿no? Pero cuando estoy intento implicarme, comprometerme, entregarme al 100% con las personas, con los proyectos, comprometerme con los equipos y mi contribución es alumbrar los propósitos de otros, ¿no? Que tiene que ver con ayudarte a descubrirte, ¿no? Qué es lo que tienes y para qué estás aquí, ¿no? Y bueno, me siento bendecido en ese sentido, ¿no? Siento que es valioso hacer esto y bueno, como te decía antes, pues tampoco lo veo como un trabajo, lo veo más como un regalo, ¿no? Y dices, hostia, pues soy bueno haciendo esto, además. O sea, es que soy bueno. Entonces dices, hostia, soy bueno. Es como un talento, me encanta hacerlo, me encanta leer sobre esto, aprender sobre esto, practicarlo, ofrecerlo, compartirlo, no sé, hablar contigo sobre esto. Me parece que todo el mundo tiene un propósito, todo el mundo tiene ese tesoro. Entonces, yo invito a que la gente haga ese proceso. No es necesariamente sencillo, a veces hay que aprovechar una crisis cuando la vida te da una hostia muy buena y dices, hostia, tío, a ver si va a tener que ver conmigo. Sí, tiene que ver contigo, ya te lo digo yo. Todo lo que te pasa tiene que ver contigo. Todo habla de ti. Entonces aprovecha y dice, hostia, tío, voy a mirar hacia adentro, voy a dejar de perder el tiempo quejándome de lo de fuera y estoy preocupado y angustiado. Digo, hostia, ¿yo qué tengo? Y me parece que ese proceso es transformador, es inevitable, es necesario. Y bueno, cada cual le llega en su momento, ¿no? Espero que esta charla, esta conversación ayude a alguien a que se compre alguno de esos libros o lo pida prestado o lo que sea, lo lea y quizá a alguno de los miles de oyentes que tienes, quizá a alguno le sirva. Bueno, pues entonces solo con eso habrá merecido la pena. Así es. Pues tu definición de propósito me recuerda mucho una definición de propósito que escuché alguna vez que decía que tu propósito es utilizar tus talentos para servir al mundo y a los demás. Y creo que escuchándote definitivamente ese propósito tuyo de ser una estrella fugaz que alumbra propósitos de otros es extraordinario. Creo que lo haces de una manera muy, muy inspiradora. El entrenador Juan Carlos Osorio y los jugadores que has acompañado, digamos que sienten que fuiste un apoyo muy importante. Y de verdad que para mí fue una alegría muy grande poder compartir contigo en este espacio y te agradezco muchísimo tu apertura para compartir con todos nosotros tu conocimiento. Ha sido un placer, Pablo. Saludo a todos tus amigos colombianos y bueno, nos veremos pronto.